¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la OA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 21. Para cuando terminó la llamada, los trabajadores ya habían comenzado a movilizarse. Empezaron a llegar camiones con materiales, y se pusieron en práctica de inmediato las técnicas de construcción. El sonido de martillos, soldaduras y movimiento de tierra llenó el aire mientras la desolada zona comenzaba su transformación. Midoriya, satisfecho con el rápido progreso, centró su atención en la estación. Tenía planes más ambiciosos para este lugar, y el primer paso era renovar su imagen. Sacó su teléfono y llamó rápidamente al equipo de diseño. Cambien el nombre y el logotipo, ordenó. Esta estación ya no es lo que era. Representará algo más grande, un imperio de verdad y oportunidad. De pie en medio de la bulliciosa obra, Midoriya ya podía imaginar los edificios terminados y la nueva vida que traerían. Para él, no se trataba solo de negocios, se trataba de crear una base para personas que habían sido ignoradas, como él mismo lo había sido en su momento. Había pasado una semana desde que Midoriya se hizo cargo de la estación de noticias. El edificio, antes abandonado y sin vida, se había transformado en un vibrante espacio de trabajo, con los apartamentos de nueva construcción cercanos listos para albergar a sus empleados. El nombre de la estación se había cambiado a Trust Beacon News, reflejando su visión del periodismo honesto. Al entrar en la espaciosa sala de reuniones, vestido con su elegante traje negro, su presencia infundió respeto de inmediato. Se sentó a la cabecera de la mesa, irradiando una serena confianza. La sala pronto se llenó de candidatos entusiastas, todos sin peculiaridades o con peculiaridades poco conocidas, todos con esperanza en la mirada. Aoi todo entró con una pila de archivos y una sonrisa de satisfacción. Jefe, todos los candidatos están aquí, listos para sus entrevistas, dijo, entregándoles los archivos. Midoriya asintió. Buen trabajo, todo. Empecemos. Uno a uno, los candidatos entraron a la sala. Midoriya los saludó cálidamente, tomándose su tiempo para comprender sus habilidades y aspiraciones. No solo evaluaba sus capacidades, los hacía sentir reconocidos y valorados. Una joven entró nerviosa, agarrando su currículum. Gracias por esta oportunidad, señor, dijo en voz baja. Midoriya sonrió. No hace falta que me llames señor. Solo soy alguien que da a la gente trabajadora la oportunidad que merece. Dime, ¿qué te inspira? Al final de las entrevistas, los candidatos salieron de la sala rebosantes de gratitud. Muchos expresaron su agradecimiento, incapaces de creer que alguien se preocupara lo suficiente como para darles esta oportunidad. Has hecho algo increíble por nosotros, dijo un hombre, estrechando firmemente la mano de Midoriya. A nadie le importaban personas como nosotros. La mirada de Midoriya se suavizó. Todos merecen una oportunidad justa. Bienvenidos al equipo. El lado más oscuro. Más tarde ese mismo día, Midoriya estaba en su despacho privado, repasando unos planos, cuando Nagant entró. Llevaba una carpeta llena de instrucciones. ¿Querías verme?, preguntó. Midoriya se recostó en su silla. Sí, necesito que te ocupes de algo con discreción. La presidenta del HPSC, tengo aquí su domicilio y sus datos de contacto. Deslizó un papel y un teléfono por encima del escritorio. Nagant arqueó una ceja. ¿Y qué quieres que haga? Exactamente, tiene el teléfono cerca de la ventana, explicó con voz tranquila pero con un toque de ironía. Espera el momento oportuno. Cuando la veas, dispara. Después, llegarán mis hombres para cubrir la escena. Lo transmitiremos en vivo, será bueno para el negocio. Y, digamos, se hará justicia. Nagant asintió, con su porte profesional intacto. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí, añadió Midoriya, sacando una pequeña memoria USB de su bolsillo. Esto contiene toda la información sucia que he recopilado sobre los negocios sucios del HPSC. Cuando termines, entrégaselo a mi reportero. Quiero que el mundo sepa la verdad. Ella tomó el coche y lo miró con curiosidad. ¿Y tú, qué harás? Midoriya sonrió con sorna, su mirada se volvió fría.
Tengo asuntos pendientes con la preparatoria, Aldera. Digamos que es hora de que algunos viejos conocidos aprendan una lección. Nagant dudó un momento antes de saludarlo. Considéralo hecho. Al salir de la habitación, Midori ya miraba por la ventana, con la mente llena de planes. No solo estaba construyendo un imperio mediático, sino que estaba transformando el mundo, paso a paso. Por la noche, en la sede del presidente del HPSC, Lady Nagant se encontraba encaramada en una azotea con vistas al lujoso edificio del presidente de la HPSC, con su rifle de francotirador en la mano. Esperó, en silencio, con la mirada fija en la ventana del objetivo. Según las instrucciones de Midoriya, marcó el número de teléfono que él le proporcionó, y el sonido del timbre resonó débilmente en su auricular. Dentro, la señora presidenta se acercó a su teléfono, que estaba cerca de la ventana abierta. Lo cogió y respondió secamente. ¿Quién habla? Nagant sonrió mientras susurraba, tu muerte. Antes de que el presidente pudiera reaccionar, Nagant apretó el gatillo. El disparo silenciado resonó, preciso y letal, atravesando el cráneo de la presidenta. Su cuerpo se desplomó, sin vida, en el suelo. Abajo, los reporteros afiliados a la agencia de noticias de Midoriya ya estaban posicionados, siguiendo las instrucciones. Nagant les arrojó una pequeña memoria USB con pruebas incriminatorias de los actos corruptos del HPSC. Los reporteros, discretamente disfrazados, rápidamente comenzaron a grabar la escena, manteniendo su tapadera. Nagant se aseguró de cubrir su rostro antes de desaparecer entre las sombras, sin dejar rastro de su presencia. En la sede de la compañía Midoriya, Midoriya se recostó en su silla, viendo la transmisión en vivo en la gran pantalla de la sala de reuniones. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro mientras observaba lo que sucedía. Parece que el plan salió a la perfección, comentó, poniéndose de pie y dirigiéndose a la sala. Prepárense todos, esta es nuestra primera noticia de última hora. El presidente de HPSC ha fallecido. Estamos a punto de airear todos sus trapos sucios. Sus empleados se apresuraron a entrar en acción, preparando la transmisión. Midoriya continuó, con voz firme pero autoritaria. Transmítanlo de inmediato. Quiero que el público sepa exactamente qué tipo de organización era el HPSC. Usen las imágenes de la escena y todo lo de ese viaje. No nos vamos a contener. Mientras la sala de redacción bullía de actividad, Midoriya se ajustó la corbata y se volvió hacia Chad, su siempre leal guardaespaldas. Saldré pronto, asegúrate de que los siguientes pasos del plan estén listos. Tengo asuntos personales que resolver con Aldera y la gente de allí, dijo Midoriya, con una fría determinación en la voz. Chad asintió con firmeza. Entendido, jefe. Midoriya salió de la habitación con una sonrisa satisfecha en los labios. Que empiece el espectáculo. Mientras tanto, la habitación estaba oscura, iluminada únicamente por la tenue luz de una bombilla. Dentro, Izuku se encontraba frente a un espejo agrietado, su reflejo, apenas visible a través de las rayas de su superficie. El aire era denso, impregnado del olor metálico de herramientas y un ligero aroma a aceite. Esta no era una habitación cualquiera. Allí era donde Izuku se preparaba para convertirse en el monstruo que la justicia exigía. Sobre la mesa, frente a él, había una variedad de objetos, una bata blanca impecable, rota y manchada, como si hubiera presenciado innumerables batallas, una camisa negra, ajustada a su figura, guantes, salpicados de sangre falsa, y una máscara que evocaba el rostro retorcido de su aterradora personalidad. A un lado, había archivos, fotos y documentos de sus víctimas, cuidadosamente estudiados para asegurarse de que ninguno escapara. A su juicio, Izuku se echó el abrigo por los hombros. La tela, pesada pero familiar, le resultaba familiar. Se miró en el espejo. Sus ojos esmeralda brillaban con fría determinación. Tomó la máscara y pasó los dedos por sus bordes dentados. Un símbolo, murmuró en voz baja y resuelta, algo que recordarán, algo que temerán. Se colocó la máscara sobre el rostro, y el mundo cambió a medida que su visión se adaptaba a los
lentes oscuros, se puso los guantes, la sangre falsa le manchó las manos, creando la ilusión de una masacre. Izuku tomó un frasco lleno de un líquido, espeso y oscuro y lo esparció por la línea del cabello, transformando sus habituales mechones verdes, salvajes en un tono profundo e irreconocible. La transformación estaba casi completa. Es hora de encarnar lo que temen, susurró con voz fría e impasible. Se giró hacia el maniquí en la esquina, ataviado con un atuendo inquietantemente similar al que ahora llevaba. Era un recordatorio de la fachada que había creado, una representación visual del terror que desataría. Izuku dio un paso atrás y observó su reflejo una vez más. La figura que lo miraba ya no era Izuku Midoriya, era algo más oscuro, algo nacido del dolor y la injusticia que había sufrido. Se ajustó el cuello del abrigo y apretó los puños. «Esto es justicia», murmuró, con una voz escalofriante. «Esto es lo que se merecen». Con una última mirada, Izuku se giró y salió de la habitación con pasos decididos. Las herramientas, la máscara y la personalidad que había creado, garantizarían que sus enemigos no vieran al chico que, una vez atormentaron, sino el juicio del que nunca podrían escapar. Luego en Aldera, la habitación estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de una bombilla oscilante que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Los exalumnos y el personal de la preparatoria Aldera estaban apiñados, con el miedo grabado en sus rostros. El aire estaba cargado de tensión, una sensación de pavor inquebrantable se les metía en los huesos. Izuku Midoriya se encontraba al fondo de la habitación, su silueta recortada por la tenue luz. Vestía una bata manchada de sangre, sus ojos verdes, antes dulces, ahora carecían de calidez. En una mano, sostenía la máscara de Erotuber que una vez simbolizó su anonimato, en la otra, su puño cerrado, se crispaba con una fuerza contenida. «¿Sabes por qué te llamé?». La voz de Izuku era tranquila, casi casual, pero con un tono que les producía escalofríos. «Midoriya, ¿qué es esto?», balbuceó uno de los profesores, con el sudor corriendo por su frente. Izuku rió suavemente, un sonido sin humor. «No, puedes hacer preguntas, no después de lo que me hiciste». Se acercó, sus pasos resonando siniestramente en el silencio. «Hace años, te reíste de mí, me menospreciaste, me dijiste que no valía nada porque no tenía un don. Y ahora», señaló la habitación, con una sonrisa siniestra en el rostro, «ahora vas a pagar por todo lo que has hecho». Uno de sus antiguos compañeros, temblando, intentó hablar. «Éramos unos niños, Midoriya, no sabíamos nada mejor, basta». La voz de Izuku retumbó, cortando el aire, como una espada. Se movió con una velocidad aterradora, agarrando al chico por el cuello y levantándolo del suelo. Su agarre era inquebrantable, su fuerza abrumadora. «¿No lo sabías?», siseó Izuku, con la cara a centímetros de la del chico. «¿Pensaste en eso cuando me tiraste al suelo, cuando te reíste mientras suplicaba clemencia? No, sabías exactamente lo que hacías». Con un crujido espantoso, Izuku apretó con más fuerza, rompiendo el cuello del chico como si fuera una ramita. Arrojó el cuerpo sin vida a un lado como si nada, salpicando sangre por el suelo. Se oyeron gritos del grupo mientras retrocedían, aterrorizados, pero no había a dónde correr. «Verás», dijo Izuku, con una voz inquietantemente tranquila de nuevo, «no necesito un don para lidiar contigo. He entrenado, he sangrado, y ahora te mostraré cómo es la verdadera fuerza». Tomó la cabeza cortada de otra víctima y la arrojó hacia el techo con tanta fuerza que se incrustó allí, mientras la sangre goteaba en corrientes lentas y viscosas. Uno a uno, se abrió paso entre la multitud, convirtiendo la sala en un matadero con su brutal eficiencia. Aplastaba cabezas contra las paredes, aplastaba columnas vertebrales con las manos desnudas y lanzaba cuerpos con tanta fuerza que se rompían como cristales al impactar. El director, temblando incontrolablemente, cayó de rodillas. «Por favor, Midoriya, ten piedad». Izuku se cernía sobre él, con una expresión fría e implacable. «Misericordia, no tuviste piedad cuando ignoraste sus abusos.
¿No te importó entonces? ¿Por qué debería importarme ahora? Con un movimiento rápido, agarró la cabeza del director y la golpeó contra el suelo repetidamente, hasta que no fue más que una pulpa ensangrentada. A medida que los cuerpos se amontonaban, los gritos de los supervivientes se debilitaban, sus voces roncas, de llanto y súplica. Izuku permanecía de pie en medio de la carnicería, con las manos manchadas de sangre, colgando a los costados. La habitación estaba en silencio, salvo por el goteo de sangre del techo. «Denme más», murmuró con voz grave y gutural, «más dolor, más sufrimiento, hasta que todos sientan lo que yo sentí». Se volvió hacia los pocos supervivientes, con el rostro pálido de terror. «Este es su fin», dijo con voz desprovista de emoción. «Esto es justicia». Y con eso, se abalanzó sobre ellos, con sus movimientos desbordados de rabia y poder. Las paredes de la habitación, teñidas de rojo con la sangre de quienes le habían hecho daño, eran testigos de su venganza. Cuando terminó, Izuku se quedó solo, el silencio era ensordecedor. Se miró las manos ensangrentadas, con una sonrisa torcida formándose en sus labios. «Me convertiste en un monstruo», susurró. «Ahora, nunca lo olvidarás». El sonido de cristales rotos resonó en el aire cuando un cuerpo salió despedido del edificio con una fuerza aterradora. El hombre se estrelló contra el pavimento, con el cuello torcido de forma antinatural y los ojos, sin vida, clavados en el vacío. Afuera, una figura solitaria permanecía inmóvil, con los ojos abiertos y temblando. Llegaba tarde a la reunión, debido al tráfico. Había corrido, esperando algún tipo de reencuentro o una disculpa. Lo que encontró, en cambio, fue una masacre. El viento traía un tenue olor a sangre cuando el recién llegado alzó la vista, a través de la ventana rota del rascacielos, lo vio. Izuku Midoriya. Izuku permaneció enmarcado por los restos irregulares del cristal roto, con su bata ensangrentada, ondeando ligeramente al viento. Su mirada, penetrante y fría, se clavó en el recién llegado, quien sintió que sus rodillas flaqueaban bajo el peso de esa mirada. «Yo, Midoriya», balbuceó el hombre, su voz apenas era un susurro. Izuku no respondió. En cambio, avanzó lentamente, con los fragmentos de vidrio crujiendo bajo sus botas. Se agachó y recogió el cuello de un hombre que forcejeaba. La víctima restante arañó el agarre de hierro de Izuku, jadeando en busca de aire, pero fue inútil. Sin romper el contacto visual con el recién llegado, Izuku apretó con más fuerza. Un crujido espantoso resonó en el aire cuando el cuello del hombre se quebró. El cuerpo quedó inerte e Izuku lo arrojó a un lado como si fuera una muñeca de trapo. El rezagado se tambaleó hacia atrás, respirando entrecortadamente y presa del pánico. «¿Qué haces, Midoriya?» Izuku saltó desde la ventana rota y aterrizó frente al hombre con un impacto que agrietó el hormigón bajo sus pies. La fuerza del impacto provocó una onda expansiva que derribó al rezagado. «Llegas tarde», dijo Izuku con frialdad, con una voz desprovista de humanidad. «Pero no importa, recibirás el mismo castigo que los demás». El hombre se puso de pie de un salto, con las piernas temblorosas mientras retrocedía. «No fui yo no te intimidé, yo nunca». «Silencio», rugió Izuku, con la voz resonando como un trueno. «Te quedaste de brazos cruzados sin hacer nada. Viste cómo me destrozaban y no dijiste nada». El rezagado tropezó con un ladrillo suelto y cayó al suelo. Se arrastró hacia atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Midoriya, solo era un niño, no sabía cómo ayudarte». Izuku se cernía sobre él, su sombra lo engulló por completo. «No sabías cómo ayudarme», repitió con tono burlón. «Pero sabías reír, ¿verdad? Sabías apartar la mirada cuando necesitaba a alguien, cualquiera». Se agachó, agarró al hombre por el cuello y lo levantó, sin esfuerzo. El recién llegado arañó los brazos de Izuku, sus gritos resonaron en la noche. «Ahora sabrás lo que se siente estar impotente», susurró Izuku con voz gélida y distante. Con un movimiento rápido, Izuku arrojó al hombre a un coche cercano. El vehículo se desplomó como papel al impactar, y el sonido de cristales rotos y metal al doblarse resonó por la calle vacía.
El cuerpo del recién llegado yacía inmóvil, sin que se supiera qué había pasado. Izuku se dio la vuelta, con las manos ensangrentadas, temblando levemente, exhaló su aliento visible en el frío aire nocturno, levantó la vista hacia la ventana, destrozada. El caos interior aún estaba fresco en su mente. Mientras se alejaba, el sonido distante de las sirenas se hizo más fuerte. A Izuku no le importó, había hecho lo que vino a hacer, y por primera vez en años, sintió una extraña sensación de paz. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tsukauchi, Nezu y Aizawa estaban en la sala forense, revisando el último informe. El médico forense hizo una mueca al comunicar los hallazgos. Los padres fueron torturados antes de ser asesinados por una bala. Los niños fueron torturados psicológicamente antes de morir. Una de las víctimas, una niña llamada Tsuyu, murió asfixiada con su propia lengua. Las marcas en su cuello lo sugieren, y luego le cortaron la cabeza. El resto de la familia se convirtió temporalmente en nomus, lo que causó estragos en la ciudad. El chip en sus mentes fue destruido y volvieron a ser humanos, pero no a tiempo para evitar el caos. Aizawa entrecerró los ojos mientras procesaba la información. ¿Crees que Midori ya está detrás de esto? Considerando su conexión con All for One, Nezu suspiró, estudiando los informes con su mirada penetrante. Es posible, pero aún no podemos estar seguros. Es un factor impredecible en esta situación. Suscríbete para más.